En esta prisión, entre estas paredes, el 21 de diciembre de 1815, el coronel Manuel de la Concha leyó la última sentencia de muerte que dictó el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de la Nueva España. El sentenciado es un hombre de fe que ha sido degradado, pues según el Santo Oficio, era hereje formal, fautor de herejes, perseguidor y perturbador de la jerarquía eclesiástica, profanador de los santos sacramentos, cismático, lascivo, hipócrita, enemigo irreconciliable del cristianismo, traidor a Dios, al rey y al papa. Por estos motivos, el virrey Félix María Calleja dictó sentencia de muerte contra el presbítero José María Morelos y Pavón. Morelos escuchó su sentencia de rodillas y en silencio en estas celdas. Fue la última sentencia de muerte que emitió el Santo Oficio aquí. Más de 200 años después, los que fueron los recintos del tormento y la tortura novohispana ahora son patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México y de todos los mexicanos. Estamos en lo que fueron las cárceles de la Inquisición, una parte del gran conjunto del Tribunal del Santo Oficio, esto hasta el siglo XVIII, primeros años del XIX, fueron las cárceles de la Perpetua. Había estas y otras secciones, pero esta es la que se ha conservado hasta el día de hoy, y hoy la universidad hace el esfuerzo, la Facultad de Medicina hace el esfuerzo para restaurarlas, para que vuelvan a estar en condiciones de ser utilizadas para fines académicos, para alojar una parte de la biblioteca, del fondo reservado de la Facultad de Medicina, de una parte para usos museográficos y algunas dependencias que requiere el Palacio de Medicina. Entonces, esto se está haciendo con todo cuidado, con todo profesionalismo, bajo la vigilancia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y al frente de este esfuerzo de restauración arquitectónica y artística trascendental se encuentra el arquitecto Javier Cortés Rocha, pilar del patrimonio histórico de México. Arquitecto, urbanista, investigador y maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una destacada trayectoria en la administración académica y cultural, el doctor Javier Cortés Rocha es una personalidad imprescindible en la preservación del patrimonio histórico de México de las últimas décadas. Yo llego a la ciudad universitaria en febrero del año 1960. La Escuela de Arquitectura se había mudado 6 años antes. Las instalaciones estaban impecables, estaban nuevecitas. Todos los salones, las bancas, las mesas, los respiradores, los pizarrones de cristal, eran de cristal los pizarrones. La formación de Javier Cortés Rocha es la mejor que se puede tener en México en ese momento en la carrera de arquitectura. Recuerdo profesores como Jesús Aguirre Cárdenas, que era profesor del área técnica y que luego fue un gran amigo y mentor, digamos. Recuerdo al arquitecto Fernando López Carmona, que fue emérito también y que era profesor de estructuras. Recuerdo a Carlos Chanfón, que fue primero profesor él fue mi profesor desde preparatoria. Chanfón fue mi profesor desde preparatoria. Él tuvo que ver con la selección de la carrera. Pero un mentor fundamental de Javier Cortés Rocha fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Los 3 últimos años de la carrera estuve trabajando en la oficina del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Era una época en la que el arquitecto siempre fue muy exitoso, pero en esa época estaba haciendo muchas cosas y en particular el Estadio Azteca. Entonces a mí me incluyeron en el equipo del Estadio Azteca y estuve prácticamente los 3 años en el Estadio Azteca, allá en la obra del Estadio Azteca, y me tocó ver
desde que con dinamita estaban terminando de darle forma y de hacer los agujeros para las zapatas, hasta que yo ya para recibirme dejé el despacho cuando estaban ya poniéndole las gradas al estadio y ya no me tocó el final. Pero fueron 3 años de mucho aprendizaje, de cómo estaba de un despacho muy organizado, un despacho con mucho trabajo y donde se hacía realmente arquitectura de mucha calidad. Pedro Ramírez Vázquez indiscutiblemente fue una de las grandes personalidades de la arquitectura mexicana. Tenía una biblioteca espléndida a la cual yo tuve acceso mientras estuve trabajando en su oficina y estudiando. Yo trabajaba y estudiaba durante esos 3 años. Pero quizás su mayor virtud era que era un gran organizador de equipos, el arquitecto Ramírez Vázquez. Él, por supuesto, que echaba rayas y era el autor de los proyectos, pero luego había equipos que desarrollaban las cosas. Lo mismo para un proyecto, como pudiera ser el Estadio Azteca o el Museo Nacional de Antropología, que fue su obra máxima, que para organizar una olimpiada. Era un arquitecto capaz de organizar una olimpiada, pero además era un hombre cálido, era un hombre sencillo en su trato, en su forma de ser. Entonces, haber formado parte de ese equipo para mí fue una gran experiencia. Se titula en 1965 como arquitecto con la tesis Escuela Normal Superior. Realiza una estancia de estudios de urbanismo y geografía urbana en el Instituto de Urbanismo de la Universidad de París. Estuve en París, estuve en Grecia, regreso y me incorporan como profesor inmediatamente. O sea, yo regreso en septiembre de 67 y en febrero de 68 estoy dando clase frente a grupo. Entonces, en estas mismas instalaciones. Además de sus clases, Javier Cortés Rocha trabaja como arquitecto, construyendo casas. Primero fui yo un arquitecto de hacer casas y de eso vivía yo los años recién casado y demás. Bueno, pues, yo hacía casas, me encargaban los proyectos y yo hacía las casas, yo las construía desde la cimentación hasta el último detalle. Como especialista en planeación urbana, se pueden mencionar entre sus actividades profesionales el Plan Urbano de Acapulco en 1980, el Plan Director de Tampico y la región metropolitana de la desembocadura del río Pánuco entre 1980 y 1981. Y pocos años después, en 1985, el de la ciudad y puerto de Campeche, y el de las bahías de Huatulco, así como el de Loreto, Nopoló, Puerto Escondido. Se graduó con mención honorífica de la maestría en arquitectura con especialidad en urbanismo, con la tesis Invasiones en suelo urbano, el 3 de julio de 1981. Por aquellos años, la Escuela Nacional de Arquitectura se había escindido en búsqueda de una reorientación social. Como herencia del movimiento estudiantil de 1968 y de los cambios políticos y sociales que se vivían intensamente en todo el país, en 1972, un grupo de alumnos y maestros de la Escuela Nacional de Arquitectura iniciaron un movimiento en contra del arquitecto empresario y de planes académicos que ellos consideraban sin ninguna vocación social. Cobra tal fuerza el movimiento que en 1976 el Consejo Universitario acepta un nuevo plan de estudios basado en lo que se llamó el autogobierno, un moderno modelo educativo autogestivo de orientación socialista. Fue paralelo al plan de estudios tradicional. Los alumnos podían optar por un plan de estudios o por el otro. A mí me tocó, fue una etapa muy difícil de la facultad, una etapa que dividió a la comunidad. En la época nos hizo mucho daño por la imagen de una escuela en conflicto.
El autogobierno de arquitectura obligó a revisar y actualizar los planes de estudio de la carrera y fortaleció la vocación social de la arquitectura mexicana, pero a costa de una facultad dividida. Uno de los sueños de Javier Cortés Rocha sería la reunificación de la facultad. A inicios de los 80, inicia una notable carrera académico-administrativa. Su primer encargo es la coordinación de la maestría en urbanismo bajo la dirección del arquitecto Enrique Cervantes. Los posgrados de la Escuela Nacional de Arquitectura la transforman en Facultad de Arquitectura y tras ese importante paso, en 1982, queda a cargo de la dirección el maestro Ernesto Velasco León, que en 1986 decide encomendar al doctor Javier Cortés Rocha la jefatura de la División de Estudios de Posgrado. Yo dije, sí, con mucho gusto, pero de todos, porque todavía el posgrado estaba dividido a raíz de la cuestión de autogobierno y demás. Entonces me dijo, bueno, pues órale, jefe de todos. Entonces logramos articular los distintos grupos académicos, político-académicos, si usted quiere, en una sola entidad, con un consejo interno, y eso fue muy rico y fue muy buen ejemplo de que después podíamos hacer eso mismo a nivel de toda la facultad. En marzo de 1987 se transforma en el coordinador general de estudios de posgrado de toda la universidad. Entonces llegué yo de coordinador de estudios de posgrado, pero había ahí los señorones, porque pues ahí sesionábamos con todas las facultades y los representantes de los institutos y demás. Toda la universidad reunida en ese consejo, en el más alto nivel de estudios de la universidad. Entonces fue realmente una experiencia magnífica. En agosto de 1990 es nombrado por la Junta de Gobierno como director de la Facultad de Arquitectura. Su primer objetivo, unificar de nuevo a la Facultad de Arquitectura. Siendo director de la facultad, tuve el gusto de volver a reunir a la comunidad a través de una sola comisión dictaminadora y un solo plan de estudios y con una revisión del Consejo Técnico. Yo le puedo decir que cuando presentamos el plan de estudios que reunía otra vez a la comunidad en el Consejo Universitario, fue una ocasión verdaderamente gozosa. O sea, no solamente los miembros de la facultad, la comunidad universitaria estaba muy contenta y satisfecha de que la Facultad de Arquitectura estaba otra vez en un camino de unidad y en un camino de, desde luego, de calidad académica que nunca se había perdido. Durante su gestión, la facultad, como tradicionalmente lo ha hecho, se involucró en proyectos arquitectónicos y urbanistas de primer nivel. Le encargaron a la universidad, a la Facultad de Arquitectura, que se hiciera el proyecto del Tribunal Federal Electoral, el famosísimo tribunal. Lo hicimos aquí en la Facultad de Arquitectura, aquí hicimos el proyecto con profesores muy jóvenes, con alumnos de los últimos grados de la carrera, y yo, pues por supuesto, era el coordinador del proyecto. Al culminar la rectoría del doctor Sarucán, Javier Cortés Rocha fue uno de los candidatos a ocupar el puesto de rector de la universidad, pero la Junta de Gobierno designó al doctor Francisco Barnés de Castro. Entonces, el doctor Barnés, con una gran generosidad, me invitó a que fuera yo el secretario general, el segundo de a bordo. Pero no solo eso, sino que él hizo una reestructuración del equipo de la rectoría y conjuntó en la Secretaría General muchas cosas que habían estado en varias secretarías. El 15 de marzo de 1999, el Consejo Universitario aprobó modificaciones al Reglamento General de Pagos de la UNAM. Esta reforma y otras del doctor Francisco Barnés de Castro fueron rechazadas por amplios sectores de la comunidad estudiantil. Movilizados, conformaron una asamblea estudiantil universitaria. Esta asamblea, mediante una consulta pública,
decretó la huelga el 20 de abril de 1999, una huelga que se extendería más de 9 meses. Sin embargo, en esos meses también la Secretaría General siguió trabajando. Yo le puedo decir que hubo un 70% de los alumnos que estuvieron en clases fuera del campus universitario y que terminaron sus semestres. Le puedo decir que el Consejo Universitario tuvo una serie de reuniones. Se cambió la sede para que pudiera sesionar y entonces, desde entonces, el Consejo Universitario sesiona en el Palacio de Medicina. Y gracias a eso pudo funcionar en paz. Y teníamos comunicación constante con los consejeros universitarios, con los consejeros directores, con los consejeros profesores, con los consejeros alumnos. También frecuentemente yo tuve que salir por indicaciones del rector a atender a la prensa, atender entrevistas, etc. Entonces fue una época muy difícil. El 12 de noviembre de 1999, en medio de la crisis por la parálisis universitaria, renuncia a la rectoría Francisco Barnés de Castro y por legislación universitaria asume la rectoría Javier Cortés Rocha. El arquitecto queda como rector de la UNAM. Fueron algunos días porque realmente la Junta de Gobierno se movió muy ágilmente y hizo muy pronto la designación del doctor Juan Ramón de la Fuente como el nuevo rector de la universidad. A mí me tocó, pues organizar la ceremonia y ver que se transitara del doctor Barnés al doctor de la Fuente. Yo digo que la universidad salió airosa del problema y pues ya en una etapa posterior se logró recuperar al 100%. En el año 2001 es nombrado titular de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Recibí la invitación para hacerme cargo de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, que se ocupa de la atención de aquellos monumentos que son propiedad de la nación. Algunos civiles, como el Palacio Nacional, la Casa del Marqués del Apartado, otros, la mayor parte religiosos, que son propiedad de la nación. Uno de los más emblemáticos, la Catedral Metropolitana, que había iniciado su urgente rescate por los graves problemas de nivelación que la estaban fracturando. Este proyecto fue iniciado por el arquitecto Sergio Saldívar Guerra en 1989. Él estuvo al frente de un gran equipo de especialistas nacionales e internacionales, sin los cuales no hubiera sido posible esta magna obra de restauración. En 2001, la dirección de estos trabajos quedó al mando del doctor Javier Cortés Rocha. Yo había tenido contacto con el proyecto de la catedral desde que estaba yo en la Facultad de Arquitectura, primero en el posgrado, luego en la dirección de la facultad. Desde ahí dábamos seguimiento porque había un convenio entre la universidad y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para la atención del gran proyecto que se estaba llevando a cabo en la catedral. Pese a ser un proyecto de años, la misión del doctor Javier Cortés Rocha al frente de los trabajos de catedral no fue menor. Quiero decirle que cuando yo llego a Sitios y Monumentos, estaba concluyendo, no estaba concluido, pero estaba muy avanzado el trabajo de rectificación geométrica, o sea, devolverle a la catedral las condiciones para que ya no se hundiera disparejo, diríamos. Entonces, eso consistió en trabajos muy importantes que fueron de la década anterior, sobre todo en el subsuelo, el trabajo de subexcavación, el trabajo de inyección y también en la estructura, acciones de refuerzo.
Los trabajos de la Catedral Metropolitana han sido de enorme complejidad. Su restauración ha sido una de las grandes hazañas artísticas del país en los últimos años y aún no termina. Esta restauración cubrió una etapa por completo, pero las obras en la catedral nunca se acaban. Siempre hay algo que hay que atender, una capilla, ahora con lo del sismo, que hay que ponerle un pararrayos, hay que restaurar las esculturas que sufrieron, hay que hacer los trabajos de consolidación en las torres, hay que reponer una media esfera y la cruz que la remata. Siempre en catedral siempre hay trabajo. La gestión de los recursos necesarios para esta inmensa labor de restauración tuvo un gran impulso en la gestión del doctor Javier Cortés Rocha. Esto con la creación y fundación del Programa Nacional del Fondo de Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos. Ese proyecto nace de la necesidad de apoyar a las comunidades que hacían un esfuerzo para lograr restaurar sus iglesias, las iglesias de pueblo o las iglesias de barrio. Y entonces, con el esfuerzo que hacían las comunidades, con el dinero que habían juntado, se pedía otra colaboración al gobierno local, al gobierno municipal, al gobierno del estado, y se pedía comunidad, gobierno local y Conaculta. El esfuerzo de las comunidades se multiplicaba por 3. En 2005 se titula como doctor en arquitectura con mención honorífica en la UNAM con la tesis El clasicismo en la arquitectura mexicana, 1524-1784. Es una tesis teórica, una tesis que a partir de la historia de la arquitectura saca una teoría que yo trato de demostrar en la tesis, o que demuestro en la tesis, de que el clasicismo estuvo presente en la arquitectura mexicana durante los 3 siglos que duró la ocupación española, los 3 siglos de la colonia, del virreinato. De esta investigación surge su libro El clasicismo en la arquitectura mexicana, que junto con otras publicaciones de su autoría conforman un gran acervo editorial sobre la arquitectura en México. Su destacada labor académica e intelectual incluye la publicación de secciones de libros, artículos, conferencias, ponencias y colaboraciones en eventos académicos de primer nivel. A mi regreso a la universidad, a estar ya otra vez de tiempo completo en la universidad, pues recibo una serie de invitaciones muy importantes. Una es la del director de la Facultad de Medicina, a la sazón el doctor Enrique Graue, para participar, para ayudarles a restaurar los anexos de la antigua Escuela de Medicina que estaban prácticamente abandonados por la cuestión de la propiedad. Entonces, con todo el apoyo de la rectoría, del doctor Narro y desde luego del doctor Graue, iniciamos esas 2 primeras intervenciones, que es el de la llamada secundaria y el del protomedicato, que después se concatenarían con las cárceles que estamos ahora interviniendo. El Palacio de la Escuela de Medicina se construyó entre 1732 y 1736 para albergar el antiguo Palacio de la Inquisición. La universidad es muy cuidadosa con su patrimonio histórico. Tiene una serie de edificios valiosísimos en el centro histórico de la Ciudad de México y desde luego el Palacio de la antigua Escuela de Medicina no es la excepción. Este espacio, la llamada secundaria, porque un tiempo funcionó aquí una escuela secundaria, pero que después se incorporó al patrimonio de la universidad,
de la Facultad de Medicina fue intervenido, estaba prácticamente en ruinas, se habían caído los entrepisos, había una columna completamente rota, los muros estaban fracturados, estaban fisurados. Entonces, hubo que desde la estructura intervenir, desde recimentar la fachada, con un procedimiento por el cual se tenía que sacar la máquina en la madrugada, hacer un pilote y volverla a meter, y así todos los días. El doctor Javier Cortés Rocha no solo ha sido un pilar del patrimonio de México, ha sido un pilar del patrimonio universitario. El patrimonio de la universidad es muy importante, simplemente en el centro y muy cerca del centro. Son 28 edificios patrimoniales. En 2010, con motivo de la conmemoración del centenario de la universidad, bajo la coordinación de Javier Cortés Rocha, se elaboró una cápsula del tiempo, un arcón de acero inoxidable en un nicho de cantera, colocado en medio de Ciudad Universitaria. O sea, un testimonio que quede ahí para que en medio siglo más se pueda sacar y ver y demás. Por su excepcional trayectoria, el doctor Javier Cortés Rocha ha recibido un sinfín de distinciones y reconocimientos. Su casa, la UNAM, no ha dejado de reconocer su enorme valía. En noviembre de 2012, recibió el Premio Universidad Nacional en la categoría Arquitectura y Diseño. En diciembre de 2013, el Consejo Universitario lo designó profesor emérito de la Facultad de Arquitectura. En 2018, recibió su medalla por 50 años de docencia en la UNAM. Me ha dejado muchas satisfacciones. Por un lado, el contacto con los alumnos es muy importante, es rejuvenecedor. Trabajar con los alumnos, estar en contacto con ellos, platicar con ellos, es una experiencia extraordinaria. 50 años de docencia en la UNAM, 50 años de formar a los protectores, a los restauradores de nuestro patrimonio cultural. Somos en buena medida la conciencia de lo que se hace en este país. O sea, en la Comisión de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia estamos los universitarios. En el Consejo de Monumentos Artísticos del Instituto Nacional de Bellas Artes estamos los universitarios. En el Consejo Técnico y Científico para la recuperación de los edificios dañados por el sismo estamos los universitarios. En el Consejo Ciudadano de la Secretaría de Cultura estamos los universitarios. Entonces la universidad está presente y es reconocida como una voz con autoridad, no solo como los formadores de los encargados de la conservación, sino como una autoridad que se sustenta en la teoría, en la investigación y en las 50 generaciones de restauradores que hemos formado.